perspectivas@canal33.tv y también la cuenta de Twitter @perspectivas33. Bueno, en primer lugar me gustaría que comenzáramos tratando de interpretar qué es lo que está ocurriendo al interior de la Corte Suprema de Justicia y si, como lo dije en un primer momento, es un conflicto como tal, doctor, el que hay entre las salas. Bueno, digamos que lo que la realidad está reflejando en este momento es de que efectivamente ya hay un conflicto material. Todavía no se sabe si hay un conflicto jurídico. Vamos a ver primero el conflicto material que se está presentando entre las dos salas y a veces también entre una de las salas y la Corte Suprema de Justicia, o sea, de que la problemática no es tan fácil de resolver porque hay un conflicto que afecta toda la estructura orgánica y lo que es la dirección del órgano judicial. De tal manera pues, de que frente a la realidad que estamos viendo, tal como usted dice, sí estamos en presencia de un conflicto. No es excepcional en nuestro país, se da en este momento en todos los órganos jurisdiccionales, especialmente cuando empieza a desarrollarse con amplitud y a plenitud el Tribunal Constitucional. Cuando aparecen los tribunales constitucionales y aparece de que estos tribunales en cierto modo están controlando todo lo que pueda hacer el órgano judicial en su conjunto y lo que hacen las salas correspondientes a la Corte Suprema de Justicia, cuando aparece este fenómeno, entonces se da también el conflicto entre el resto de las salas y el Tribunal Constitucional. En otros países el problema no se presenta como en el nuestro, pero hay conflicto. No se da porque, por lo general, tanto en América Latina como en Europa, los tribunales constitucionales son independientes de la Corte Suprema de Justicia. Entre nosotros y en Costa Rica, por ejemplo, todavía va quedando que la Sala de lo Constitucional está orgánicamente dentro de la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no le quita a la Sala de lo Constitucional su carácter de tribunal constitucional. Es un tribunal que, conforme a la ley, puede enjuiciar problemas de carácter constitucional. Y no solo puede, sino que debe de enjuiciar problemas de carácter constitucional. Y cuando las salas en general y la Corte Suprema de Justicia en pleno y todo el órgano judicial y todos los órganos del Estado y todas las autoridades del Estado cometen una violación constitucional, quedan sometidas a la jurisdicción y a la justicia constitucional que la Constitución le encomienda, en este caso a la Sala de lo Constitucional. Eso, digamos que en principio es el conflicto material que estamos viendo, es decir, una especie de enfrentamiento que ustedes lo divulgan todos los días. Ya vamos a ver más adelante en el desarrollo del programa si además de ese conflicto real, material, palpable, pues que estamos viendo, es además un conflicto jurídico constitucional, y si además de eso tiene agregados de carácter político que están incidiendo en la resolución que una y otra sala estará por tomar, o debe de tomar, o puede tomar en los próximos días. En medio del escenario que tenemos, hay una demanda que presenta, o son al menos tres las demandas que presenta un ciudadano y dice que tiene dudas o que se ve afectado o que hay alguna afectación referente a la elección de al menos 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el 2007 hubo una situación similar. Doctor Cardosa, ¿qué hay de similitud y qué hay de diferencia con lo ocurrido en el 2007? Bueno, en principio habrá que decir que cuando una demanda de este tipo llega a la sala de lo contencioso administrativo, la sala en su análisis para una eventual admisión debe primero de definir si es competente o no para conocer de este caso. Al hacer un análisis de la competencia,
el artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que la sala debe conocer de los conflictos que se susciten en relación a la legalidad de los actos administrativos. En principio, pues, la razón del conocimiento, de la competencia de la sala son actos administrativos. E incluso el artículo 4 de la misma ley establece la materia excluida del conocimiento del contencioso, que son los actos políticos y de gobierno, lo dice claramente la ley, están excluidos del conocimiento. Por tanto, en el análisis casuístico, análisis de la demanda, el caso que se le plantea a la sala, debe analizar hacia dónde está orientada la demanda, cuál es la pretensión que persigue el demandante en este caso. Si es atacar el acto político como tal, pues eso no es competencia de la sala de lo contencioso administrativo. Pero para que exista un acto político, en este caso de nombramiento, hay una serie de actos administrativos previos que deben de cumplirse, que están en un reglamento, están en la ley. Ese sí es un campo de conocimiento de la sala de lo contencioso. Entonces habrá que conocer, eso es lo que hace la sala, estudia la demanda y determina si efectivamente va orientado a eso o va contra el acto político. Si va contra el acto político, no es competente. Ese es el primer punto de análisis que debe hacer la sala. También debe analizar la legitimación con la que actúa la persona que interpone la demanda. La Ley de lo Contencioso establece que para que exista una demanda debe haber un interés directo y legítimo de la persona que interpone la demanda. O sea, yo debo decir por qué estoy poniendo la demanda y establecer que hay una relación directa con el acto administrativo que estoy alegando. Y tercero, en este caso además hay que hacer un análisis que probablemente la sala lo tendrá que hacer al final, que es porque las personas han planteado, en las 3 demandas se ha planteado una figura que es la nulidad de pleno derecho, que es una figura que en la Ley de lo Contencioso solamente está mencionado en el artículo 7, y que el que tipifique como nulidad de pleno derecho permite obviar el requisito de que la demanda puede interponerse, que deba interponerse dentro de los 60 días posteriores a la emisión del acto. Cuando hay nulidad de pleno derecho, por el tipo, por la gravedad de la nulidad, pues en este caso no prescribe y por lo tanto puede interponerse varios años después, que es lo que ha ocurrido en este caso. Pero ahí la sala tendrá que analizar desde luego un tema fundamental, que si hay o no nulidad de pleno derecho y si cumple los requisitos que jurisprudencialmente la misma sala ha ido señalando. Y cuando se contempla esa idea que usted me menciona, la nulidad de pleno derecho, cuando han pasado 4 años después de la elección de estos magistrados, ¿en qué puede incurrirse tomando en cuenta de todas las decisiones que se han tomado al interior de la sala de lo constitucional? La misma Ley de la Jurisdicción Contenciosa, cuando habla de la nulidad de pleno derecho, dice para efecto de declarar la ilegalidad con ese solo interés y que no se pueden afectar los derechos adquiridos. Desde luego aquí hay ya resoluciones de los tribunales. Por eso yo he insistido en algunas oportunidades que me han preguntado sobre el tema, sobre la prudencia con la que deben de actuar los jueces, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia, en las diferentes salas, y especialmente en sala constitucional y sala contencioso administrativo, que en ambos hay un control de las actuaciones del Estado, de los diferentes órganos del Estado. Hay que actuar con mucha prudencia, porque efectivamente en este caso, en el caso de los magistrados de sala constitucional, hay resoluciones muy importantes que ya han sido dadas y que ya no, algunas ya están sido ejecutadas, como por ejemplo el de voto por rostro, que llevó hasta la Asamblea a reformar la ley y hasta lo introduce ya permanentemente, en un principio temporalmente, ahora permanentemente, y no podríamos estar entrando en discusión luego porque se decide quitar a unos magistrados si esas resoluciones tienen validez o no tienen validez. Afectaría desde luego la seguridad jurídica. Por eso es que hay que tener mucha prudencia en estas decisiones que se puedan tomar. Doctor Solano, en el 2007 hubo, como lo decíamos, una situación similar. Se dictó jurisprudencia en aquel momento como para tener en cuenta de qué o cuál es el camino a seguir cuando se presenta una situación similar en la sala de lo contencioso administrativo. En materia constitucional deben de tomarse muy en cuenta los precedentes judiciales, ¿verdad? Siempre que se maneja un precedente, pasa durante mucho tiempo y se sigue aplicando a las distintas situaciones que se van presentando ya sea ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o ante cualquier tribunal. El precedente va marcando, digamos, el ritmo y el marco en que
en que los jueces o magistrados tienen que estar sujetos para las resoluciones que van a tomar. Pero los precedentes no duran para toda la vida, ¿verdad? Una constitución y las leyes van cambiando conforme va cambiando el contexto social, político y económico de un país. Y entonces los tribunales tienen que ir adaptando lo que van resolviendo de acuerdo a esas nuevas situaciones que se van presentando. Pero cuando se va a cambiar un precedente, la sala, ya sea en este caso la de lo contencioso o la sala de lo constitucional, tiene que razonar y expresar claramente por qué va a cambiar el precedente. La sala de lo constitucional, por ejemplo, cambió precedentes cuando se pronunció en contra de las transferencias de partida de un sector del Ejecutivo a otro sector, es decir, de un ministerio a otro ministerio. Anteriormente la sala había venido resolviendo en el sentido de que no era necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa para hacer esas transferencias dentro del órgano ejecutivo. La Sala de lo Constitucional en el 2010 dijo que no, que debía de oírse y de obtener una resolución de la Asamblea Legislativa para poder hacer transferencias de un ministerio a otro ministerio. Como hubo cambio de precedente, porque las salas anteriores habían resuelto de otro modo, entonces la sala explicó por qué razón cambiaba el precedente. Y uno de los cambios que tienen que, o uno de los argumentos que deben de expresarse es si las personas que integran la sala son totalmente distintas a las personas o magistrados que la integraban anteriormente. Eso puede ser un argumento válido de que la sala de ahora no es, hablando en términos de personas, igual a la sala anterior, son distintas. Y si son distintas, entonces puede haber un cambio. Eso fue lo que la Sala de lo Constitucional alegó y dijo: nosotros como magistrados somos personas distintas a las personas que integraban la sala que anteriormente había resuelto de un modo contrario. ¿Y si le entonces parece, allí sí se puede cambiar el precedente. Y si le parece, me regala la interpretación de lo que está ocurriendo hoy con la Sala de lo Contencioso Administrativo referente a este punto, pero tengo que hacer una pausa comercial, así que le pido, por favor, podamos regresar y hablar de ese tema. Amigo televidente, no le cambie, volvemos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía del canal 33 en esta mañana de jueves. Estamos conversando sobre la situación que se vive al interior de la Corte Suprema de Justicia en relación a la demanda que existe en la Sala de lo Contencioso Administrativo en contra de la elección de al menos 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Solano, lo interrumpía antes de ir a la pausa comercial y quedaba pendiente la interpretación sobre lo que usted me mencionaba de la justificación que en algún momento presentó la Sala de lo Constitucional diciendo de que eran nuevos los magistrados referente a la situación que se venía comportando. ¿Qué pasa ahora con la Sala de lo Constitucional? Habría que ver, tal vez en ese asunto el magistrado Cardosa nos puede decir claramente cómo que era la integración de la sala. Yo le mencioné nada más de que es uno de los argumentos que se tienen para cambiar el precedente. Si las personas que integran un organismo jurisdiccional son distintas a los que resolvieron anteriormente. Además, hay otra cosa. Los magistrados, los nuevos magistrados, tienen que argumentar. Los nuevos magistrados tienen que decir: nosotros somos personas distintas. Y aunque no seamos personas distintas, todos, pero sí el pensamiento jurídico o la corriente de pensamiento jurídico que representamos cada uno de los que estamos aquí es distinta a la corriente de pensamiento jurídico que animaba a los magistrados anteriores. Y como ese pensamiento jurídico o esa corriente jurídica que nosotros profesamos es distinta, entonces vamos a cambiar el precedente. O sea, pues, de que hay varios argumentos que se ponen en juego
para decir que se va a cambiar un precedente. Porque si usted no demuestra de que la sala o que el organismo jurisdiccional ha cambiado totalmente, entonces va a introducir un elemento muy grave que atenta en contra de uno de los valores jurídicos fundamentales que tiene nuestra Constitución, como es la seguridad jurídica. Si usted cambia precedentes todos los días, y cuando quiere, y como quiere, o como le sugieren, entonces prácticamente va a introducir algo que es sumamente grave, primero para uno de los valores jurídicos fundamentales de nuestra Constitución, como es la seguridad jurídica, ¿verdad? Por una parte. Y por otra, de que cuando usted introduce inseguridad jurídica, atenta contra el Estado de Derecho. O sea, pues de que la cadena de errores que se pueden ir cometiendo si uno no tiene, voy a citar algo que el magistrado Cardosa ha dicho en sus recientes intervenciones, hay que tener la suficiente prudencia y sabiduría como para poder resolver los casos que se ponen a mi conocimiento. Porque usted, en el ejercicio de la función jurisdiccional, no solo los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sino que todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los jueces de la República, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes. Entonces ellos deben de tener la suficiente prudencia y sabiduría para mantener el marco de sus resoluciones sujetos a este principio constitucional, en el sentido de que los jueces son independientes. Está bien, son independientes. Y si son independientes, únicamente deben de estar sometidos a la Constitución y a las leyes. Segundo principio que hay que tomar en cuenta. Y que la independencia judicial tiene dos marcos de referencia que son indispensables para que un juez se mantenga en resoluciones que no solo sean válidas, sino que también sean legítimas. El juez tiene que saber cuál es la ley que va a aplicar. Un juez debe de tener conocimiento claro de cuál es la ley que va a aplicar. Esa es la primera pregunta que creo yo que tienen que hacerse las honorables magistradas y magistrados que los acompañan en la Sala de lo Contencioso Administrativo, ver si efectivamente ellos están cumpliendo o van a cumplir con los preceptos que su misma ley les establece expresamente, algunos de ellos que ya los mencionó el magistrado Cardoso, en el sentido de que ellos tienen que saber de que la independencia judicial descansa en un principio básico que es el conocimiento de la ley que el magistrado tiene. El principio en latín dice juria novit curia, dice. O sea, el juez cuida del derecho que va a aplicar. Él es el responsable del derecho que va a aplicar. Esa es una cosa. Y la otra cosa que el juez constitucional o el juez de lo contencioso tiene que saber y tenerlo presente en el momento que va a resolver, ya sea que vamos a suponer que las honorables magistradas, algunas de ellos de mi conocimiento, una de ellas fue mi alumna, muy excelente alumna, y a ellas especialmente les tendría yo que recordar de que cuando esté resolviendo este caso, además de tener conocimiento exacto de lo que la ley le está diciendo, ella debe de tener presente, o ellos, todo en conjunto en la sala, debe de tener muy claro lo que le dice el artículo 186 en el inciso cuarto. Dice de que los jueces, cuando ejerzan su función jurisdiccional, es decir, cuando están aplicando esta ley, cuando están resolviendo una demanda, deben de tener claro una cuestión. Primero, de si están resolviendo con toda libertad. Así dice la ley, así dice la Constitución.
de que los jueces deben de resolver los casos con toda libertad. No le dicen con alguna libertad, sino que con toda libertad. Y le dice también de que deben de resolver en forma imparcial. Mire qué cosa más difícil y complicada este mandato que la Constitución le da a los jueces, que no obstante de que van a resolver a favor o en contra de alguna de las partes, pero la Constitución les dice, resuelve en forma imparcial. O sea, que le quede la conciencia tranquila de que cuando resolvió a favor o en contra de alguien, él lo hizo en su mayor estatura profesional, resolviendo imparcialmente. Yo no sé a quién va a favorecer lo que yo di, porque yo estoy actuando imparcialmente. Y además de eso, cuando se resuelve una demanda y un juicio, hay que resolver sin influencia alguna, del asunto que yo estoy conociendo. ¿Influencia de quién? De todo lo que está alrededor mío. Sin influencias políticas, sin influencias económicas, sin influencias religiosas, sin influencias sociales, sin influencias gremiales, sin influencia alguna. O sea, de que esta disposición del artículo 186 está diseñada para jueces de estatura elevada, mental y espiritualmente hablando. Doctor Cardosa, retomando el tema que mencionaba el doctor Solano de la independencia judicial, cuando viene la Sala de lo Constitucional, antier conocíamos de la decisión que tomaban en horas de la tarde, perdón, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y decían no al lugar de la decisión que pudiese estar conociendo la Sala de lo Contencioso Administrativo. ¿Dónde queda este punto de la independencia judicial cuando viene la Sala de lo Constitucional y se pronuncia en ese punto específico? Primero quiero completar un par de temas, desde luego de la brillante explicación que nos ha dado el doctor Solano. Yo le agregaría un tema adicional cuando uno va a cambiar de criterio, porque efectivamente los precedentes tienen una influencia directa, pero el tribunal puede cambiar de criterio. Las circunstancias cambian, la legislación cambia y las condiciones sociales cambian. Eso puede obligar, además los jueces cambian, eso puede dar lugar al cambio de criterio. Desde luego, como muy bien dice el doctor Solano, se necesita que esté suficientemente motivada ese cambio, a razonar por qué estoy cambiando. Pero también en algunos libros de derecho judicial me pude encontrar yo algunos autores que recomiendan que cuando se va a cambiar de precedente, porque el tribunal tiene la conciencia de que las condiciones han cambiado, debe buscarse los casos de menor impacto social, porque cuando uno cambia precedente en un caso de mucho impacto social, precisamente porque se afecta la seguridad jurídica, el impacto de la sociedad es mayor y la duda que puede generarse de una actuación judicial pues no abona en la confianza que deben tener los ciudadanos en sus jueces. Por otro lado, debo de decir, a propósito del señalamiento de las no influencias, de la imparcialidad con la que deben actuar los jueces, debo decir, quizás en defensa de las amigas, colegas, excolegas, magistradas y magistrados que están en la Sala de lo Contencioso, que ellos presentaron una excusa para abstenerse de conocer del caso. Se lo hicieron del conocimiento a corte plena. Sí. Probablemente ellos dijeron, estamos aquí en el colegio de los 15 magistrados y mal haríamos en estar juzgando a nuestros pares. Entonces pidieron a corte plena abstenerse del conocimiento, pero lo están haciendo por orden de corte plena. Corte plena dijo, no, ustedes deben de conocer del caso, y les obligó a que conocieran del caso. Claro, ahora hay un componente nuevo con la decisión de la inaplicabilidad que hace la Sala de lo Constitucional. No obstante que de la interpretación que puede hacerse el artículo 185 de la Constitución, donde habla en qué casos puede declararse la inaplicabilidad, la Constitución dice cuando ha de pronunciarse sentencia definitiva y se refiere a decisiones de otros órganos de Estado. Eso puede dar lugar a una interpretación de que si en casos de resoluciones judiciales la inaplicabilidad puede darse o no,
fuera de esa interpretación que da lugar a una muy bonita discusión al respecto, hay una orden judicial. Y eso, como ex juez, como respetuoso del Estado de Derecho, eso le pone un valladar a las actuaciones. Y ahí es donde nuevamente vuelve a surgir el tema de la prudencia en las decisiones judiciales, sobre todo cuando estamos hablando de la máxima autoridad de justicia del país, que debería ser el último reducto, el último valladar donde se sostiene la democracia, que debería ser donde esté la más alta sensatez y sabiduría en temas políticos y judiciales, donde la población espera ver la mayor expresión de esos términos y pues lamentablemente podemos estar no viéndolo en estos momentos, y eso sí creo que es delicado para el desarrollo de la democracia del país. Le voy a dejar planteada la pregunta antes de ir a la pausa comercial. La actuación de la Sala de lo Constitucional está yendo por el camino que usted me menciona sobre la prudencia. Al regresar de la pausa comercial, nos regala la interpretación doctor Cardosa. Amigos televidentes, no se despegue, no le cambie al canal 33. Una interesante plática esta mañana. Volvemos. Gracias amigos por continuar en sintonía de su canal 33. Doctor Cardosa, quedaba planteada la pregunta sobre si hay prudencia con la actuación que está teniendo la Sala de lo Constitucional, lo que teníamos recientemente con la no aplicabilidad. Pues cuando yo hablo del tema prudencia, estoy también señalando las actuaciones de los magistrados de la Sala Constitucional. También a ellos como jueces les pediría prudencia. Yo entiendo que en el caso de los jueces constitucionales, precisamente por lo que ha explicado el doctor Solano, que ellos controlan por razón de la materia, por razón de su competencia, las actuaciones de los distintos órganos, incluso las mismas salas de la Corte, las actuaciones de las mismas salas de la Corte, y que están sujetos a esas presiones por el tipo de decisiones que ellos toman. Igualmente pediría prudencia, que en algunas ocasiones yo la he extrañado de las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Yo ya lo dije en una entrevista que me hicieron precisamente en este mismo canal, lo señalé de que creo que había sido un error en un momento determinado que la Sala Constitucional quitara a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quitara a sus pares, sobre todo cuando la demanda no está planteada a las actuaciones de los magistrados, porque esta demanda de lo contencioso no es contra los magistrados de la Sala Constitucional, es contra actuaciones de la Asamblea Legislativa. Si se declara que es nula esa actuación, pues qué bien que la Sala Constitucional haya redactado una sentencia de 10, 15, 16 páginas diciéndole a la Asamblea Legislativa, al órgano del Estado que cometió el error, señalándole el camino, el rumbo que debe de seguir, corrigiéndole la plana. Pero me parece que fue un exceso quitar a los magistrados, decir, unos magistrados que ya tenían 6 años de estar fungiendo en su cargo y que ya habían probada capacidad, algunos de ellos porque son jueces de carrera, 30 años de ejercicio de carrera, y venir a decir hoy en el final de su carrera, ustedes no son idóneos para ser jueces, me parece que fue un exceso. Y yo hice un señalamiento de que ojalá la Sala de lo Contencioso no cayera en ese mismo error que comete la Sala de lo Constitucional de querer enrumbar sus actuaciones por ese lado. En el caso de la Sala de lo Contencioso, desde luego aquí hay un proceso que es mucho más amplio, no es un recurso el que se está planteando, es un proceso contencioso administrativo, es un juicio que lleva todas las formas, que inicia con la demanda. Ahorita apenas se ha dado el tema de la admisión de la demanda y del informe de 48 horas, viene un informe de 15 días que es el justificativo, luego viene la apertura a pruebas, luego vienen los traslados a las partes, incluyendo al fiscal de la República. Es un proceso, entonces hay suficiente tiempo para que los magistrados tengan la posibilidad de analizar sobre la legislación que están aplicando y tener la seguridad, la certeza de la decisión que están tomando. Pero igualmente, como le he hecho el llamado de prudencia a los magistrados de Sala Contenciosa, igualmente se lo haría a los magistrados de Sala Constitucional. Doctor Solano, se da esta situación en la que la Sala de lo Constitucional se pronuncia en contra de la actuación que pueda estar teniendo o de las decisiones que pueda estar tomando la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Está o
¿tiene las facultades la Sala de lo Constitucional para realizar tal actuación? Expresamente no. Recordémonos de que la ley procesal constitucional, actualmente ley de procedimientos constitucionales, es una ley muy antigua que le marca a la Sala de lo Constitucional muy pocas cosas. Es decir, es una ley desactualizada que no tiene reglas precisas que orienten el trabajo de la Sala de lo Constitucional. Primera cosa. Segunda cosa, para resolver ese problema de la ley de procedimientos constitucionales, hace aproximadamente 15 años se elaboró un proyecto de ley procesal constitucional en la cual se establecía con mucha claridad cuáles eran las atribuciones, los deberes, las facultades, los límites y los alcances de una Sala de lo Constitucional que actualmente no tiene. Recuerdo de que cuando se mandó ese proyecto de ley procesal constitucional, se le manifestó a la Honorable Asamblea Legislativa de que era necesario que la Sala de lo Constitucional tuviera un marco de referencia para que sus actuaciones no se enmarcaran en lo que se conoce con el nombre de derecho pretoriano, en el sentido de que cuando usted no tiene ley que le establezca el marco de sus actuaciones, no es el caso de la ley de la jurisdicción contencioso administrativo, que tal como lo dijo el doctor Cardosa, está ampliamente establecida en la ley. En cambio, en la Sala de lo Constitucional no. Entonces se mandó el proyecto de ley. Yo no sé realmente por qué razón la Asamblea Legislativa, que ahora se proyecta en contra de la Sala de lo Constitucional, reclamando actuaciones más apegadas a la ley, y resulta de que la ley o el proyecto de ley ahí está en la Asamblea Legislativa, y entonces los magistrados de la Sala de lo Constitucional no les queda más que resolver pretorianamente, o sea, aplicando directamente la Constitución, ya sea para conocer y resolver los casos que llegan a su conocimiento, o para conocer y resolver de las actuaciones de los otros órganos del Estado, de los otros poderes del Estado, y en este caso de otra sala de la Corte Suprema de Justicia, que me imagino, esto no está en la ley, no está en el marco de las resoluciones que se toman aplicando directamente la Constitución, sino que yo me imagino que cuando la Sala de lo Constitucional le dice a la Sala de lo Contencioso Administrativo: yo estoy conociendo un caso, estoy conociendo de un tema en el cual está en juego la presidencia de esta Corte. Si ustedes llevan adelante ese procedimiento, entonces puede ser de que el resultado final de ese procedimiento es la destrucción de esta sala, que ya tiene anticipada jurisdicción para conocer sobre una demanda en contra del magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional. No me estoy pronunciando en el sentido de cómo va a resolver la Sala de lo Constitucional, porque esa es otra cosa. Pero sí me parece a mí de que la decisión de la Sala de lo Constitucional, que no está en el marco de su ley de procedimientos constitucionales, porque la ley es tan pobre de que no le establece ni los alcances, ni los efectos, ni los deberes, ni las atribuciones, ni las limitantes que como sala pueden tener. Entonces a la sala no le queda más remedio que aplicar directamente su Constitución. Desde esta tribuna yo quisiera hacer un llamamiento primero a la Asamblea Legislativa, que procedan a conocer, a analizar y a definir de una vez por todas qué van a hacer con la ley procesal constitucional que tienen allí. Porque si esa ley no se promulga en tiempo oportuno, entonces vamos a tener
estas salidas directas, estratégicas, podríamos decir, de una sala que se siente amenazada con ser destruida por otra sala. Si las atribuciones, derechos, deberes, límites y alcances de la Sala de lo Constitucional estuvieran establecidas en el marco de su ley, a lo mejor esto que estamos viendo y esta crítica que algunos sectores han hecho, probablemente con mucha razón o con alguna razón, entonces no lo estaríamos viendo si, así como tenemos una ley de la jurisdicción contencioso administrativa que marca claramente cómo debe actuar el tribunal, así deberíamos también de tener una ley de procedimientos constitucionales probablemente nueva, ya no el proyecto que hace 15 años mandamos a conocimiento, discusión y promulgación por parte de la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Regresamos con el último bloque. Le invito a que se quede con nosotros. No le cambie. Gracias, amigos televidentes. Iniciamos el último bloque de esta entrevista. Doctor Cardosa, ¿ante qué situación estamos? La Sala de lo Constitucional, como bien lo planteaba el doctor Solano, está estudiando la demanda interpuesta por el nombramiento del presidente Salomón Padilla, y la Sala de lo Contencioso, la elección de estos magistrados, incluidos o sumados 6 más. La Sala de lo Contencioso puede hacer que estos magistrados sean destituidos y estos magistrados destituir al mismo presidente. ¿Ante qué situación estamos? Bueno, es interesante ver que en principio la Sala admitió la demanda, la Sala de lo Contencioso, pero no suspendió los efectos del acto. Que tuvo en sus manos la posibilidad de la suspensión de los efectos del acto. Entiendo yo que probablemente hacer el análisis de las condiciones que la ley establece para suspender los efectos del acto, probablemente hubo uno que no se cumplió, que es que hay que señalar, probar el daño directo que se está ocasionando en el demandante, y que ese daño no se puede resolver posteriormente con la sentencia definitiva, y que entonces por esa razón se justifica la suspensión de los efectos del acto. Al no suspender los efectos del acto, entonces los magistrados de la Sala de lo Constitucional pueden válidamente seguir sus actuaciones, como la que recientemente hemos visto, declarando inaplicable. En ese sentido, al analizar los tiempos de los dos procesos, me parece que el recurso que conoce la Sala de lo Constitucional se va a resolver antes que cualquier resolución que pueda tomar la Sala de lo Contencioso, porque he explicado que la Sala de lo Contencioso tiene un proceso, no simplemente un recurso. Por decirlo de alguna manera gráfica, en un proceso contencioso caben 2,5 amparos, porque son procesos cortos, son recursos cortos, mientras que el contencioso es un recurso largo. Entonces, en este sentido me da la impresión que la Sala Constitucional va a resolver antes de lo que pueda resolver la Sala de lo Contencioso. Entonces, eso haría que las circunstancias pudieran generarse a que, de acuerdo a lo que resuelva la Sala de lo Constitucional, es como pudiera determinarse al final, tratando haciendo conjeturas y viendo escenarios. Más adelante, pues yo diría, resuelve primero la Sala de lo Constitucional, y de acuerdo a lo que ésta resuelva, vamos a ver más adelante cómo es que se plantea el panorama. Aquí, y ya para ir finalizando, doctor Solano, hay una situación, y es que todas estas elecciones al final se han hecho en la Asamblea Legislativa. La elección que en algún momento se cuestionó, la del 2006, la demanda que se presenta después en el 2007, luego en el 2009, que es la que está en cuestión, y todo este meollo surge en la Asamblea Legislativa. ¿Qué está pasando? ¿Necesita que se le corrija la plana a la Asamblea Legislativa? Bueno, mire, yo creo que los ciudadanos en general, y nosotros en particular en nuestra condición de exmiembros del órgano judicial, desde luego que estamos atentos y estamos preocupados de lo que está ocurriendo. Hay muchas especulaciones, se habla mucho de lo que puede ocurrir. Cualquier decisión que se dé en este proceso destructivo,
porque este es un proceso destructivo que hay, en los cuales los sujetos más visibles de este proceso destructivo son, por una parte, el magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Hay una demanda enfilada en contra de él. Y por otro lado, está una demanda orientada a la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces quiere decir de que si no se toman en consideración elementos estrictamente jurídicos para resolver el caso, entonces esa destrucción se puede dar. Y los resultados, los efectos y los alcances de la destrucción de la Sala de lo Constitucional no los podemos prever en este momento, pero sí pueden ser, digamos, previsibles en caso de que el choque de trenes se pueda producir. Yo creo que tanto la Sala de lo Constitucional como la Sala de lo Contencioso Administrativo, si ellos anteponen los intereses particulares de ellos como magistrados y los intereses particulares que la política pueda estar manifestando en estos momentos, y se quedan nada más con analizar, conocer y resolver jurídicamente las demandas que ellos tienen, la Sala de lo Contencioso Administrativo tendría que ver de que su ley actual no le permite resolver el caso destituyendo o declarando la nulidad de la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y como consecuencia la destitución de dichos magistrados. Su ley no le permite hacer eso. Ya algunas de esas razones las explicó el magistrado Cardoso, pero especialmente hay dos. Primero, la Sala de lo Contencioso Administrativo no puede prorrogar su jurisdicción conociendo de cosas que su ley no le señala expresamente. Y hay dos cosas que la ley le dice a la Sala de lo Contencioso. Ustedes no pueden conocer de actos políticos o de actos de gobierno, y la elección de estos magistrados es un acto de gobierno, un acto político. Número uno. Número dos, ustedes no pueden conocer de demandas que no le presenten los sujetos procesales legítimos que han intervenido en un proceso. Y en este caso no hay un legítimo contradictor activo, porque el que ha presentado la demanda no pudo nunca haber sido parte en este proceso. De manera entonces que ya con solo esos dos argumentos, la Sala de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo a su ley, tendría que declarar inadmisible o improcedente esta demanda. Con eso resolveríamos una parte del problema. Pero está la Sala de lo Constitucional también, que conoce de un proceso en el cual al final se llegaría a la destitución del magistrado presidente. La Sala de lo Constitucional tiene que optar por una sabiduría que el mismo derecho constitucional le da, en el sentido de que declarar estimatoria una demanda o desestimatoria, o sea, en este caso declarar que procede la destitución del magistrado presidente, estimatoria, en ese sentido esa es una resolución demasiado grave para lo que está ocurriendo en este país. Y la otra es decir, pues aquí no ha pasado nada, y eso tampoco puede ser. Entonces la Sala de lo Constitucional tiene una tercera vía: dar una sentencia conforme a la Constitución, interpretar la Constitución adecuadamente, dictando una resolución conforme a la Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Las resoluciones conforme o las sentencias interpretativas conforme a la Constitución son aquellas que de dos interpretaciones posibles que se puedan hacer, de dos o más interpretaciones posibles, yo voy a resolver aquella que sea más conforme con la Constitución.
Y la Constitución, por su parte, dice que todos los ciudadanos tienen el derecho de formar parte de partidos políticos. De manera que la sola militancia o la sola pertenencia a un partido político, pero estoy diciendo solo esto, no estoy diciendo que el magistrado presidente solo tenga esa militancia o si forma parte de cuadros orgánicos de su partido. No es eso lo que estoy diciendo, ni lo quiero decir. Lo que quiero decir es que la sola pertenencia a un partido político, siendo un derecho fundamental de los ciudadanos, no puede ser causal suficiente para la destitución de una persona que tenga un cargo judicial. De manera pues de que de las tres posibilidades que tiene la Sala de lo Constitucional: declarar mediante una sentencia estimatoria que procede la inconstitucionalidad; 2, mediante una sentencia desestimatoria que no procede la inconstitucionalidad, ir por la tercera vía de resolver mediante una interpretación conforme a la Constitución y determinar cuál de todas las interpretaciones posibles, aquella que más se acerque a lo que dice la Constitución en protección de los derechos fundamentales de la persona. Eso, digamos, sería lo jurídico tanto para la Sala de lo Contencioso Administrativo como para la Sala de lo Constitucional. Tiempo nos ha hecho falta para seguir en este análisis, pero quiero agradecerles a los dos por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33. Doctor Cardosa, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Solo para terminar quisiera dar una frase que hay que rescatar que decía el doctor Solano. Todos los funcionarios públicos, incluyendo los jueces y los magistrados, estamos obligados a, sobre el interés particular, anteponer el interés general. Es una obligación. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor Solano, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Samuel. Le agradezco mucho la invitación. Ha sido un gusto estar con ustedes y con el doctor Cardosa, dando pues nuestras opiniones con el propósito de que se resuelva la problemática que se está presentando de la mejor manera posible, en base a los principios de justicia, pero orientados al bien común. Muchísimas gracias a los dos. Amigos televidentes, a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Quédese con el Canal 33. Buenos días.